Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes. Otra semana que estamos con vosotros en Onda Local Andalucía y Radio Inaja, de donde se emite este programa. Recordamos que además de escucharnos en los diales de estas dos emisoras, podéis escucharnos mediante los podcasts que se encuentran en las páginas oficiales y blogs y las aplicaciones para el móvil de las emisoras, en las redes sociales con el nombre del programa y en el blog y aplicación del programa como en las plataformas iVoox, Spreaker y YouTube. Esta semana comenzamos de nuevo un periodo de alarma. No sabemos hasta cuándo estaremos así, aunque tengamos algunas fechas que se han propuesto. Seamos conscientes de la circunstancia en que vivimos, seamos responsables y centrémonos en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que no podemos hacer y lo que nos quitan. Por eso, ¿qué os parece si ahora nos despejamos durante esta hora para disfrutar de las tres historias tan interesantes como esta? Tenemos un rey con una historia fascinante desde su concepción, Jaime I el Conquistador. Luego nos iremos a las cuevas en la zona de Cádiz, concretamente a Jimena de la Frontera, que se llama La Laja Alta, donde hay unos barcos dibujados y después, sin dejar de esto, los barcos, conoceremos las peculiaridades de las galeras, esos barcos que surcaron el Mediterráneo durante siglos. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en el equipo técnico, comenzamos. Hoy comenzamos con una historia fascinante, no solo por el personaje, sino también por la historia que dejó, por su impronta en la que puso en este momento de la historia, de su momento. Por eso nos lo cuenta José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y escritor en su última novela, El Conquistador, editado por Ediciones B. Muy buenas tardes, José Luis, bienvenido a Histopia Historia. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este programa. No, gracias a usted, es un privilegio y un honor tenerlo con nosotros por la forma en que nos cuenta la historia y lo apasionado que usted es para este momento, José Luis. La última novela que usted escribió está basada en los Austrias. Ahora nos pasa a la corona de Aragón mediante Jaime I. ¿La novela comienza en su nacimiento o es en un punto concreto de su reinado? No, la novela El Conquistador, publicada por Ediciones B, ocupa todo el reinado de Jaime I e incluso los primeros años en los cuales todavía no era rey, todavía era un infante. La novela arranca en realidad con la gestación absolutamente fantástica y legendaria de Jaime I el Conquistador, un muchachito que nace en unas circunstancias muy difíciles. De hecho, su padre, el rey de Aragón Pedro II, llamado el Católico, no quería a su madre, a María de Montpellier, ni tan siquiera quería acostarse con ella, y lo que hacen una serie de nobles es un engaño por el cual, quien quiera saber qué tipo de engaño es, que sea la novela, ¿no? Pero un engaño por el cual este muchachito es engendrado en las circunstancias, como digo, donde la leyenda y la ficción se mezcla muchísimo con las crónicas de la época. Bueno, ahí comienza la novela realmente, o sea, desde el nacimiento, desde la gestación de Jaime I hasta su muerte en 1276. Es una novela muy amplia, de largo recorrido, pero que está hecha con capítulos cortos, con un lenguaje muy ágil, muy rápido, para que el lector pueda asimilar toda la vida de este importante personaje sin que se pierda. Los que conocemos la historia, la verdad que nada más que el punto de comienzo, José Luis, ya llama la atención, así que recomendamos que la novela sea comprada para poder disfrutar de la lectura. Pero, José Luis, ¿qué es lo que podemos destacar de este personaje para que los escuchantes puedan tener una idea de quién es Jaime I el Conquistador?
Bueno, hay dos grandes perfiles de este personaje. Está en primer lugar el perfil político, el perfil militar, de conquistador. Él conquistó 3 reinos: el reino de Mallorca a los musulmanes, el reino de Valencia y el reino de Murcia. A veces se olvida que también conquistó Murcia, aunque luego se la regaló a su yerno, que era Alfonso X el Sabio, el rey de Castilla y de León. Por tanto, esa faceta de rey, de militar, de guerrero, de conquistador, de político, de legislador también, es muy importante y es la que han tratado más los libros de historia. Y hay una segunda faceta en la que yo me centro mucho en la novela, que es la faceta de ser humano. El rey que ha nacido para ser rey, evidentemente, que ha nacido para gobernar grandes territorios, que está absolutamente imbuido de esa especie de percepción que él tiene mesiánica, profética, de estar destinado por Dios, por la gracia de Dios, como le decían a los reyes medievales, para llevar a cabo grandes obras, grandes hazañas, y que está muy importante en su vida. Y además mezclada con ese perfil psicológico del personaje que, siendo niño, se quedó huérfano de padre y de madre con apenas 5 años de edad, que no tuvo ni el afecto del padre ni el cariño de la madre, y que probablemente esa falta de afecto condicionó toda su vida, hasta tal punto que siempre estaba rodeado de mujeres, después de una mujer venía otra, y algunas incluso a la vez, probablemente para llenar ese hueco que había tenido de falta de cariño materno y paterno en su infancia. Uh-huh. Porque, claro, desde que usted nos ha explicado un poquito el tema de su infancia, que no es querido por sus padres, y ahora tenés que enfrentarse en una vida de la época medieval que es completamente distinta a la que nosotros tenemos entendido como ahora, tuvo que tener un carisma bastante fuerte, ¿no? Bueno, es que él tiene una formación realmente peculiar. Cuando queda huerfanito con 5 años, pocos meses después es encerrado en el castillo de Monzón, actualmente en la provincia de Huesca, y es encerrado en un castillo bajo la Orden del Temple. Son los templarios, los caballeros templarios, en concreto Guillén de Monredón, un caballero del Temple, el que lo educa en la orden del Temple, en la regla del Temple, una regla donde la disciplina es más que militar, una rigidez extraordinaria, una disciplina que lo llevan a que cada hora esté perfectamente pautada en lo que tiene que hacer. Los templarios entraban a profesar en la orden con 18 años, era ya un hombre, bueno, un muchacho o un joven ya de avanzada edad para incluso ya fuera de la adolescencia, pero con estos muchachos de 18 años, 19, 20 años que están formándose como templarios en la orden, en el castillo de Monzón, resulta que Jaime el Conquistador, Jaime I, tiene solo 6 años. Entonces hay que imaginar a un niño rodeado de templarios, rodeado de caballeros de la orden, de esta orden militar, con esta férrea disciplina, con estas horas tan absolutamente pautadas a lo largo del día, con el tiempo perfectamente estructurado, y que además no salió en estos 6 años de educación de niño en el Temple, no salió más que 3 días del castillo en una sola ocasión. Claro, hay que ponerse en la cabeza de aquel muchachito encerrado en el castillo, formándose de esa manera tan peculiar. Todo eso condicionó extraordinariamente su vida, la falta de afecto, pero también esa rígida disciplina que luego aplicará a lo largo de su vida y sobre todo en sus conquistas militares. Uf, qué personaje nos va a explicar en la novela, José Luis. Bueno, usted ha hablado antes de que su madre era de Montpellier, supuestamente ahora todo eso es Francia. ¿Todo eso pertenecía también entonces a la corona de Aragón? Bueno, es que Jaime I cometió una de las... políticamente no era muy hábil, ¿no? Era un hombre que estaba, quizá por su nacimiento, por su modo de vida, por lo que le tocó pasar en su infancia y en su juventud, él era... se creía aquello de la caballería, el ideal del caballero, el honor, la fama, la gloria. Los reyes de Aragón, ya desde Alfonso I el Batallador, allá por la primera mitad del siglo XII, habían creado una serie de relaciones de dependencia feudal con muchos territorios del sur de Francia, lo que llamamos Aquitania, Cominges, Bear, Carcassona, Toulouse, bueno, Provenza, toda esa zona de la mitad, más o menos de la mitad sur de la actual Francia. Y el rey de Aragón, los reyes de Aragón, eran señores feudales de esos territorios. Pero en 1258 comete un error político realmente tremendo, ¿no? Y es que pacta con el rey de Francia, llamado Luis el Santo, Luis IX el Santo, pacta un acuerdo por el cual el reino de Aragón y la corona de Aragón se retira del sur de Francia, abandona el sur de Francia, únicamente mantendrá Montpellier, el Rosellón y la Cerdaña, que se perderán en el siglo XVII con el Tratado de los Pirineos. Solo mantiene estas pequeñas posesiones cuando realmente los reyes de Aragón podían haber sido señores, como digo, de la mitad sur de Francia. Ese Tratado de Corbeil de 1258 cambió la historia de Europa y de alguna manera hizo que Francia llegara en su expansión
expansión política hasta los Pirineos y hasta el Mediterráneo. Yo creo que fue una torpeza política extraordinaria que ha marcado para siempre, por lo menos hasta nuestros días, la historia de Europa occidental. Sí, la verdad es que sí. Bueno, todo no lo va a tener, no va a ser solamente luces, ¿no? También tiene sus sombras, me imagino, Jaime I. Sí, tiene muchas sombras. Él estaba imbuido, como digo, de ese espíritu majestático de ser heredero de un linaje de reyes por parte de Aragón y de un linaje de condes muy importantes por parte de Barcelona. En él se unían las dos coronas, la condal de Barcelona y la real de Aragón. Pero tiene muchas sombras. Desde luego sus indecisiones en algunos momentos puntuales de su historia. Esa indecisión política que lo lleva, por ejemplo, a dividir la corona de Aragón. Hizo varios testamentos, hasta 3 testamentos. En el último y en definitivo, pues dividió la corona de Aragón. A su hijo mayor, Pedro, al que había sobrevivido, le entregó Valencia, Cataluña y Aragón, y al hijo menor, a Jaime, le entregó Montpellier, Cerdaña, Rosellón y las Islas Baleares, el Reino de Mallorca. Por tanto, errores políticos cometió, ya te digo, fundamentalmente esas 2 grandes sombras. El Tratado de Corbeil, el no haber sabido ver que renunciando al sur de Francia se perdía una posibilidad de construir un gran imperio bajo la corona de Aragón, también en Europa, no solo en el Mediterráneo, y después dividir el reino entre sus hijos, que debilitaba evidentemente la corona de Aragón. Oh, qué interesante. Fíjate, ¿no ha dicho usted que eran 3 reinos? El de Murcia, el de Valencia y el de Mallorca, las Baleares. Las Baleares, sí. Eso es. Cada uno con su propio rey y tuvo que ir conquistando parte a parte. Bueno, también tenemos los condados catalanes, ¿no? Sí, bueno, él es un conquistador extraordinario. Cuando sale del castillo de Monzón, lo cual era su personalidad templaria, es un rey templario, es un rey que ha sido educado, como digo, en los ideales y en los valores de la Orden del Temple. Cuando sale del castillo de Monzón con 12 años, se encuentra con que la nobleza aragonesa está también la catalana, pero sobre todo la aragonesa, está muy rebelde. Claro, el rey no está, el rey es un niño pequeño que ha estado oculto en el castillo de Monzón, que casi nadie sabe que ha sido de él, y por tanto los nobles aragoneses y los nobles catalanes están haciendo de su capa un sayo, como se dice vulgarmente. Él tiene tal concepción de su realeza, de su majestad, que con 12 años se presenta ante el castillo de Albarracín, en la provincia actual de Teruel, por cierto, una ciudad absolutamente preciosa, uno de los pueblos más bonitos de España, pues se presenta allí en el castillo de Albarracín, ante la fortaleza tremenda de esta ciudad enriscada en las montañas del sistema ibérico, porque el señor de Albarracín, que era una familia de navarros, Pedro de Azagra, pues había cuestionado la autoridad del rey, y con 12 años se presenta y reta a un duelo a un señor, a un guerrero perfectamente avezado en las lides del combate. Esa era la personalidad de Jaime el Conquistador. Realmente no se le ponía nada por delante. O cuando va a Mallorca, a conquistar Mallorca, con apenas 20, 21 años de edad, y se embarca en una serie de naves que parten del puerto de Salou, ahora por cierto la playa de los aragoneses, pues que es lo que está más cerca de Zaragoza, y parte del puerto de Salou con una serie de naves a conquistar Mallorca en una aventura extraordinaria. O se lanza a la conquista de Valencia 6 años más tarde con apenas 300 caballeros. Imagínate, ¿no? 300 guerreros para conquistar un reino tan grande, tan poderoso y tan rico y tan poblado como el de Valencia. Bueno, no se le ponía nada por delante, era un hombre que tenía esa concepción del poder, de la fuerza, que además era un tipo físicamente era imponente, quizá por su fuerza física, por su tamaño, por su estatura prodigiosa, pues causaba un impacto que llevaba a sus guerreros a la victoria una tras otra. Nos está contando un personaje, yo creo que ahora, por la mentalidad que nosotros tenemos, no por la belicosidad, ¿no?, que se creaba en ese momento, pero con los principios tan firmes que seguramente tendría este hombre, ahora me parece que faltaría personalidad para eso, ¿verdad? Actualmente. Bueno, no lo sé. Desde luego un personaje como este yo creo que es irrepetible, ¿no? Sí. No solamente por las circunstancias históricas. Yo no creo que la historia se repita. La historia no se repite. Hay situaciones históricas que se parecen unas a otras, pero la historia no se repite porque cambia el tiempo, cambian los personajes, cambian las circunstancias, cambian muchísimas cosas. Y cuando cambian tantas cosas no se pueden repetir los mismos hechos, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que encontrar un personaje como este ahora es francamente difícil. La política en estos momentos se ha convertido en algo pues muy banal, muy fútil, cambia todo muy deprisa, los políticos van a lo suyo, no tienen lo que serían grandezas de miras. Ojo, la grandeza de miras del siglo XIII no es la de ahora, por supuesto. Jaime I el Conquistador quería conquistar, quería
ganar territorios para su grandeza, para su reino, para su religión, para el cristianismo. Sería totalmente diferente, pero ese espíritu de luchar por un ideal, de llevar adelante una serie de proyectos, yo ahora la verdad es que no lo veo en la clase política, y si apareciera por aquí Jaime el Conquistador, seguramente quedaría horrorizado de la mezquindad de la política actual. A eso me refería en ese tema. Bueno, José Luis, si nosotros quisiéramos movernos, quisiéramos viajar a esa zona en la cual Jaime I el Conquistador se movía, aunque ahora la movilidad, bueno, está bastante reducida, cuando se pueda, ¿hay lugares expresamente que podemos ver la presencia de este rey? Sí, claro, quedan muchos edificios, el paisaje el paisaje ha cambiado muchísimo. Valencia no es ahora ni muchísimo menos como era, evidentemente, en el siglo XIII. Ahora Valencia es una gran ciudad de casi 1 millón de habitantes, con toda su periferia, es la tercera ciudad española en tamaño y en riqueza y en tantas cosas, que ha cambiado muchísimo. Pero podemos encontrar muchos de los edificios, de los castillos todavía, prácticamente tal cual los dejó, se quedaron en época de Jaime I el Conquistador. Por ejemplo, el castillo de Monzón. La visita casi obligada es ir a ver el castillo de Monzón, que está prácticamente, con muy pequeños retoques, prácticamente tal cual se quedó a finales del siglo XIII. Podemos ver todavía la pequeña iglesia en el centro del castillo, además es un castillo imponente, en la localidad de Monzón, que es un pueblo, por cierto, una ciudad fantástica, con una gran actividad también comercial e industrial en Aragón, con unos 15.000 habitantes y con mucha vida cultural, por cierto. Pues si subimos al castillo de Monzón nos encontraremos con toda la fortaleza extraordinaria de la época de los templarios, con su iglesia, con su refectorio, con su salón grande, su sala grande, las dependencias de una pequeña zona donde probablemente estuvo el rey, la rampa de subida al castillo, que es imponente. Pero es que además hacen recreaciones históricas permanentemente sobre Jaime I y sobre los templarios, con lo cual podemos ver a figurantes, a personajes que están vestidos de la época y que nos llevan en estas historias contadas mediante recreación histórica al tiempo del del conquistador. Pero podemos ir también a la zona de Levante, a Burriana, a Peñíscola, donde encontraremos castillos que se construyeron en la época de Jaime I, o la propia ciudad de Valencia, donde están las puertas de la muralla medieval, las puertas de Serrano, sobre todo, que fueron las puertas que conquistaron los aragoneses y donde ondearon las banderas del rey de Aragón en la conquista de Valencia en 1238. O no cuento nada si vamos desde Valencia hacia el sur a las tierras de Alicante, de Orihuela, de Murcia, y veamos pues todo ese paisaje fantástico del sur de Valencia y de la provincia de Murcia, de la región de Murcia, que es un territorio de castillos y de un paisaje fantástico, y además de un clima prodigioso, sobre todo en invierno, ¿no? Bueno, hay muchísimos restos arqueológicos monumentales de la época de Jaime I el Conquistador. Pues José Luis, yo nada más tengo que decirle que la novela es recomendable, que vamos a hacer todo lo posible para que desde aquí se pueda divulgar. El Conquistador, editada por Ediciones B, y le agradezco muchísimo tanto la disposición y la forma que tiene de contar historias. Hemos disfrutado, y seguramente los oyentes habrán hecho lo mismo, de la historia que en pocos minutos nos ha resumido de esa obra que usted ha realizado. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias. Hasta que queráis. Un saludo. Un saludo. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Pues seguimos con más historia esta tarde y lo vamos a hacer con Lorena Benítez, miembro de la Asociación Tanit de Jimena de la Frontera, porque nos va a hablar sobre un tema muy interesante:
la Laja Alta y unos barcos que han aparecido pintados allí. Muy buenas, Lorena, y bienvenida a Histopia Historia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a colaborar. Bueno, tenemos que recordar que Lorena ya estuvo aquí con nosotros hablando sobre una recreación histórica que lamentablemente por el pandemia de COVID de este año no se ha podido representar, ¿verdad, Lorena? Sí, ha sido una pena, pero continuaremos el año venidero, seguro. Estupendo, y nosotros estaremos allí porque disfrutamos ya no solamente de la recreación, sino de los buenos amigos que estamos haciendo, como Lorena, Eduardo, Isabel. ¿Has visto? Ya me estoy aprendiendo los nombres de todos. La verdad que sí, ya son varios años, pues vamos ya conociéndonos poco a poco. Estupendo. La del año pasado fue muy interesante cuando salió el Pijum Magnifico en la representación romana. Estuvo perfecta, vamos. Sí, nos lo pasamos muy bien, hubo mucha colaboración por parte de todo el mundo y la verdad es que es un día grande para Jimena porque nos gusta disfrutar la historia. Bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos? Porque vosotros tenéis allí una cueva o una laja, que no sé lo que significa laja, es la Laja Alta. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es y dónde se encuentra? Pues la Laja Alta, como ya has dicho antes, pues se encuentra en el término municipal de Jimena de la Frontera, en pleno corazón del Parque de los Alcornocales. Es un pequeño abrigo, está a unos 370 metros de altitud y en la garganta de Gamero. Como bien has dicho antes, tiene barcos pintados, pero se encuentra ubicada en línea recta a unos 27 kilómetros de la costa mediterránea. No llega a verse el mar, pero en ella tenemos pues la única escena marítima que existe en el arte rupestre, como lo conocemos aquí, el arte sureño, que es el arte rupestre del campo de Gibraltar, la Janda y la Campiña Jerezana. Ah, qué interesante. Bueno, entonces la laja es una cueva, ¿no? Sí, la laja es un pequeño abrigo. Sí. Nos referimos a laja, es una gran piedra grandísima que tiene esa pequeña oquedad o abrigo en la que están representadas los barcos y otras figuras más. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Sí, tenemos, por ejemplo, tenemos ídolos oculados. Ajá. Tenemos varios tipos de ídolos oculados, incluso uno en representación en negro, porque las figuras de los barcos las tenemos pintadas en pinturas rojas y existen unos pequeños símbolos en negro y uno de ellos pues es un ídolo oculado. También tenemos un soliforme, que es un sol. Dominan los antropomorfos, hay muchos antropomorfos, los pestiniformes, los ramiformes y bueno, y los gran protagonistas pues los barcos, ¿no? Los barcos que en total tenemos 8 barcos. Gran cantidad porque en algunos sitios sí se interpreta algunas pinturas como un barco, pero en esa escena completa con 8 barcos solamente no la tenemos aquí, vale. En la Laja Alta. Y bueno, ¿y qué importancia tienen esos barcos? Porque claro, lo que más nos llama la atención en una cueva o en un abrigo como el que tú nos estás explicando es que normalmente tienen otra serie de pinturas como lo que tú nos estás explicando, ¿no? De ídolos o a lo mejor de caza, pero de barcos no, solamente esta. ¿Qué importancia tiene esta pintura dentro de esa cueva? Pues la gran importancia es que cuándo se pintaron las pinturas y cuándo fueron los primeros barcos a vela. Es que las pinturas nos muestran algo que puede ser un momento histórico. En los primeros barcos, la llegada de los fenicios a la bahía de Algeciras, o esos barcos remontaban por los ríos. Hay diferentes teorías que al final lo que nos viene a decir es que estamos ante un hito histórico en el que si verdaderamente tienen la edad que el último estudio nos dice de la Universidad de Granada, que sería 6.000 años de antigüedad, pues habría que reescribir la historia. Hace 6.000 años no había barcos a vela, pero en Jimena los tenemos. Vale. Entonces es importante el significado por eso, porque no son unos simples barcos, sino son barcos en una época en la que se supone que no los había. Tú nos has comentado el último estudio. Entonces quiere decir que ha habido anteriores estudios y que decían completamente algo distinto con respecto al de la Universidad de Granada, ¿no? Ajá. La Laja Alta se encontró en el 78. Fue aunque la gente del lugar conocía la existencia de esas pinturas que incluso llegaron a decir que eran de los rojos, no sabían el significado, pues a partir del año 78 desde el ayuntamiento tuvieron conocimiento y lo pusieron en manos de los expertos. Los
primeros fueron Corzo, Ramón Corzo y Francisco Giles, que en el 78 ya nos decían que eran del primer milenio antes de Cristo. Y a partir de ahí, pues casi todos pues, nos las marcaban en ese contexto. Desde el 78 hasta ahora, pues han estudiado unas 20 investigaciones o investigadores de diferentes ámbitos, han venido a estudiar a las Altas. Y todos han llegado a la conclusión diferente, vamos. Desde el bronce final de Mas Cornellà, Adán, que en el 84 ya nos decía que era del Carcolítico. Entonces, así es un conjunto de hipótesis que todavía no tenemos desgranadas, pero que en cualquier momento se va a seguir investigando porque tenemos muchas cosas que hacer todavía y se va a saber más cosas para que podamos valorar y proteger, que es el fin que queremos de la cueva, que llegue a las generaciones futuras. Eso es bastante importante. Pero entonces, ¿se puede visitar, Lorena, la cueva, el abrigo o la Laja Alta? Pues la cueva de la Laja Alta tiene un horario de visitas y un día de visitas que sería los lunes por la mañana. La verdad es que hoy en día la cueva está en muy mal estado. En muy mal estado porque delante la cueva es una de las únicas pocas del Alto Sureño que está protegida con rejas, por lo que se puede visitar y tiene un horario de visitas. Pero la plataforma que tiene delante de la cueva se ha ido erosionando poco a poco y ha quedado pues la roca desnuda, por lo que afecta un montón la erosión a la cueva. Ya de por sí la cueva, que la formación es eólica, se formó así, pues la erosión ha continuado su curso y todavía la erosiona más y está en grave peligro. Tiene unas rejas muy mal conservadas y estamos luchando. Desde el ayuntamiento hay una predisposición absoluta a poder gestionar un poco y cada vez y luchar por esa protección que se merece la Laja Alta y el estudio que se merece, pero es un camino muy lento y que en algún momento pues se tendrán otros resultados. Entonces ahora mismo pues se puede visitar. Yo nunca aconsejaría que fueran grupos por ese deterioro que causa, vamos, que todo el que vamos a visitarla allí pues, le estamos provocando. Y entonces pues que seamos conscientes, si alguno pues subimos, que estamos ante un sitio muy frágil y que se debe conservar lo máximo posible y no podemos dejar basura ni como nos encontramos en algunas ocasiones. Vaya, sí, bueno, siempre hay personas que no entienden que las generaciones posteriores también pueden disfrutar de lo que nos han dejado a nosotros las generaciones anteriores, ¿no? En ese sentido, por el trabajo que han realizado. Pero bueno, vamos a confiar en que los que nos escuchan, nuestros oyentes, pues aunque quieran visitarla, pues puedan hacer de la forma más prudente posible. Aunque siempre, si hay, por ejemplo, un día de visita y hay un horario, es mejor respetarlo, ¿no? Porque si nos pueden ayudar a entenderlo mejor, vamos a hacer las cosas y seguramente que conservaremos el patrimonio de esta forma lo mejor posible, ¿verdad, Lorena? Sí, por supuesto. Incluso un guía recomendaría yo, puesto que las pinturas no se interpretan lo mismo cuando te explican allí en el sitio dónde están, qué es lo que son, porque no puedes llegar a verlas nítidamente. Muchas veces las fotos con los tratamientos y eso se ven mucho mejor que en las propias cuevas. Depende de la luz, de la humedad del momento. Entonces siempre pues te va a ayudar a interpretar y quieras que no, pues va a ser una ayuda porque la Laja Alta es un sitio, no hay una ruta marcada, es que vaya tiene que conocer el sitio bien. Bueno, pues entonces eso también sería interesante entenderlo, porque no sería la primera vez que se haya perdido alguien, ¿verdad? En ese lugar. Sí. Vale. Por eso mismo, y gente que sube a verlo y nunca la encuentra porque no sabe dónde está señalizado el camino. Sí. Vale. Lorena, tú has hablado de que hay un trabajo por delante que realizar allí. Me supongo que será investigando la Laja y investigando todo lo que se puede encontrar allí, porque para eso hay que dedicar tiempo, hay que tener la tecnología suficiente, los preparativos y también me supongo que el dinero para poder hacer que esa investigación se lleve a cabo, ¿no? ¿Qué trabajo se puede seguir teniendo en la Laja entonces? Pues yo diría que el trabajo de campo, todo el trabajo de campo que se puede hacer en una cueva, desde lo que es la colmatación del suelo, a lo que es el entorno, a los alrededores, incluso buscar los poblados, porque si pintaban la cueva, en algún sitio estarán los poblados, ¿no?
dónde están los restos de utensilios. Hay mucho trabajo, pero no solamente en la cueva de la Laja Alta, porque la Laja Alta, como te he contado antes, no está sola, aislada, no, está dentro de un conjunto de cuevas del arte sureño y que necesita un estudio general y de casi de todas los ámbitos, en todos los aspectos. No sé si conoce otras cuevas como el Tajo de la Figura, Bacinete, la Cueva de las Estrellas de Castellá o Las Palomas en Tarifa. No, la verdad es que no las conozco, pero bueno, si tú las estás nombrando, vemos que estás bastante puesta en ese tema y que te interesa ese tipo de historias. La verdad que tienen que ser interesantes. ¿Y todas forman el mismo conjunto que la Laja Alta? En las demás no hay lo que son los barcos, pero sí forman parte de lo que es el arte sureño. Es el arte de aquí de nuestro campo de Gibraltar, que lo más característico, aparte de que esté hecho en arenisca, sí, la arenisca chupa lo que es el pigmento que usaron. Entonces eso en cierto modo nos ha beneficiado, porque al haber chupado mucho el pigmento como una esponja, ha calado y la erosión le está afectando, pero sigue habiendo todavía pigmento. Entonces es curioso cómo aguantan al aire libre, sin ningún tipo de protección, mojándose, y siguen ahí las pinturas para que no nos olvidemos de nuestro pasado. Y la verdad que es eso, que por ejemplo la de Castellá, como te digo, Simón Blanco en el 2012 encontró una mano en negativo, en arte rupestre, en arenisca. Es algo que hasta ahora pues no se contemplaba, y desde entonces pues hay nuevos estudios. Hace cuestión de un año y pico encontraron otra en Las Palomas en Tarifa. La cuestión es que hay mucho trabajo. La prehistoria en la provincia de Cádiz es muy importante. Tenemos mucha relación con el norte de África y en algún momento tendrá el lugar merecido el arte sureño. Y nuestras cuevas, pues seguramente, porque somos la sociedad lo que los demandamos, van a estar protegidas y se van a conservar para las generaciones futuras, que es lo que pretendemos con todo lo que hacemos con referente a este tema. Pues seguro que sí, Lorena, porque la verdad que el trabajo que estáis haciendo desde la asociación, no solamente en la recreación histórica, que es lo más visible, sino también en divulgar y en proteger y en luchar por ese patrimonio que tenéis en esa zona, Jimena, Castellá y todo lo que es el campo de Gibraltar, la verdad es que es mucho, enhorabuena, así que desde aquí os echamos una mano a divulgar todo lo que vosotros tengáis a nuestros oyentes que les interesa tanto la historia. Lorena, ha sido un placer como siempre y esperamos volver a vernos en Jimena. Pues claro, seguramente, el placer es mío y aquí estamos para cualquier tema que os interese. Seguramente que tiraremos de ti para que nos sigas explicando temas de cuevas, para poder seguir aprendiendo esa parte de la historia que muchas veces está ahí sumergida por debajo de todas las demás, ¿vale? Para que nosotros podamos entender sí. Lo que hay. Estupendo. Si queréis, vamos, el próximo día os cuento lo que hago con los niños cuando voy a los talleres, lo que querráis. Todo es poner nuestro arte sureño en conciencia de todos para que podamos protegerlo, conservarlo y estudiarlo en un futuro. Sí. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Hasta luego. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Terminamos las entrevistas de esta tarde con Víctor Manfredo Aguilar, que es licenciado en Administración de Empresas con maestría de Administración y Negocios Internacionales y además experto en Historia Militar, ya que desde pequeño se interesó en este aspecto de la historia y nos acompaña desde su país, Guatemala, para hablarnos de su libro Galeras de Guerra, Historia de los Grandes Combates Navales, editado por Almuzara. Muy buenas tardes,
desde Guatemala, Víctor, y bienvenido a Histopia Historia. Muchísimas gracias, Juan Ramón, y gracias por la oportunidad. Te cuento que por aquí estamos en un día soleado en este momento y con toda la disposición de hablar del tema que a mí me gusta. El tema es historia militar. Estupendo. Pues yo te lo agradezco mucho porque estamos combinando los horarios. En este caso la entrevista la estamos haciendo desde noche, pero agradecemos mucho que Víctor tenga esta disposición para poder hablarnos. Lo primero que voy a preguntarte, Víctor, es por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo está por allí en Guatemala? Nosotros tenemos restricciones que son necesarias. Por ejemplo, están colocadas las mascarillas. Es absolutamente necesario en Guatemala salir a la calle con una mascarilla. Uh-huh. También están las restricciones de reuniones. Nuestro gobierno nos ha pedido de que sean nada más reuniones familiares pequeñas, que no hagamos grandes reuniones para, precisamente, todos los expertos están de acuerdo. 1, distanciamiento social. 2, utilización de mascarilla. Y 3, no tener grandes congregaciones. Que esa es la manera más efectiva, comprobada, de detener esta pandemia por el momento, mientras que no haya una vacuna. Uh-huh. Estupendo. Pues entonces, viendo así, lo único que tenemos que tener paciencia para que esto se solucione pronto. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de tu libro divulgativo, Galeras de Guerra, historia de los grandes combates navales? Bueno, Víctor, tú nos hablas de galeras. Esos son barcos que durante mucho tiempo estuvieron inactivos, pero ¿qué tiempo abarca entonces tu obra? Mi obra tiene 3 batallas navales importantes: Salamina, Egnomus y Lepanto. 3 batallas que son el símbolo clásico de cómo era el combate entre las galeras de guerra. Y las galeras de guerra eran barcos muy interesantes. Eran unas naves híbridas. ¿Qué significa que sean híbridas? Utilizaban remos y velas para poder transportarse de un punto a otro. Sin embargo, en el combate ya estaba totalmente aceptado solo utilizar los remos. ¿Por qué? Si conocemos algo acerca del viento, es que el viento es caprichoso. El viento puede estar soplando fuerte en un momento dado hacia el oeste y de pronto se detiene completamente y ya no sopla. Entonces, las galeras utilizaban como método de propulsión principal durante un combate a los remos. ¿No? ¿Qué te puedo decir acerca del libro? El libro es un compendio de la doctrina naval de combate durante esos 2000 años de historia. El combate naval tiene 2 aspectos fundamentales. Primero, tienes a la flota maniobrando para colocarse en una posición ventajosa, ya sea acorralar al enemigo contra la costa, atacar un flanco desprotegido o rodearlo. Y después de esas maniobras en conjunto, tienes las maniobras independientes. Una vez ya los barcos empiezan a chocar, cada barco, cada capitán y cada piloto tenía que decidir a qué nave iba a chocar, porque primero se utilizarían los espolones en el caso de los barcos de las primeras 2 batallas, en Salamina y en Egnomus. El espolón era un arma extremadamente importante, pero también en los barcos romanos durante la batalla de Egnomus se tenía el Corvus. El Corvus era un puente que caía sobre la nave enemiga y como tenía un gancho en el extremo exterior del puente, ese gancho se afianzaba en la cubierta del barco atacado y de esa manera lo fijaba en posición. ¿Para qué? Para que ese puente de asalto les sirviera a los legionarios romanos para abordar a la nave enemiga. Ya en 1571, en la batalla de Lepanto, ya no se utiliza el espolón, pero se utiliza la artillería como arma principal antibarco y siempre están en los barcos que pelearon en Lepanto, siempre tenemos a los grupos de abordaje, a la infantería de marina que se va a lanzar sobre la nave enemiga para someter a la tripulación contraria. Así que, a grandes rasgos,
2000 años de historia sobre la doctrina naval de combate. Vaya interesantes aspectos en los cuales no hubiéramos caído en ningún momento. Solamente las personas que estudiáis ese tipo de detalles, precisamente como tú lo haces con la historia militar. Tú nos has hablado que en tu libro hay 3 batallas. La de Salamina, la de Marno y también la de Lepanto. Bien, esas son las 3 batallas las que tú crees que son el exponente máximo para poder reflejar cómo eran las galeras en ese tiempo. Sí lo creo, porque la manera en que esas batallas son peleadas se utiliza tanto la maniobrabilidad de las naves. Por ejemplo, en la batalla de Lepanto, el almirante Mohamed Sirocco de las fuerzas musulmanas intentó realizar una maniobra envolvente en contra de la flota de Austria. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El intento de utilizar la maniobrabilidad de las naves para lograr colocarse en una posición ventajosa. Pero una vez las naves lograron empezar a chocar, es la superioridad en el blindaje de los soldados de la infantería, particularmente los españoles y los venecianos. Sus hombres de infantería de marina estaban especialmente protegidos. Entonces ellos tenían una marcada superioridad en el combate de abordaje. Entonces, 1571, la batalla de Lepanto es totalmente simbólica de las galeras de guerra del siglo XVI, mientras que en el siglo V a.C., con la batalla de Salamina, tenemos exactamente lo mismo. Los persas intentaron en algún momento dado chocar de frente con todas sus naves para poder utilizar los españoles y la maniobrabilidad, pero una vez las primeras líneas empezaron a chocar, los barcos quedaron atascados, y en esa enorme refriega es donde la infantería de marina griega, los hoplitas específicamente, que eran la infantería súper pesada de su época, tienen la ventaja y logran derrotar a la infantería persa. Nuevamente, esos 3 combates navales, Salamina, Egnomus y Lepanto, son los mejores exponentes de intentar utilizar maniobrabilidad y las tácticas de combate de abordaje. Qué interesante, Víctor. Pero claro, entonces llegamos ahora a una pregunta. Si las galeras estuvieron unos 2000 años en activo, ¿qué es lo que hace que una armada, en este caso, por ejemplo, vamos a poner cuando termina Lepanto, que ya se convierte España en potencia mundial, cómo llega a desechar ese tipo de barco para generar otro, como en este caso el galeón? Bien sencillo. La altura de del casco de la nave con respecto a la superficie del mar. Las galeras tenían una enorme debilidad porque si eran atrapadas por un temporal, por una tormenta en medio del mar, aunque estuvieran viajando muy cerca de la costa, serían fácilmente hundidas. Antes de la batalla de Salamina, la flota persa, que tenía 800 triremes de gran calidad, primero fue atrapada por una tormenta el 25 de agosto del año 480 a.C., que le envió 100 galeras. Y después, cuando encontraron su camino bloqueado por la flota griega, los almirantes persas mandaron a un destacamento de 200 naves para efectuar un ataque envolvente, pero en el camino también las atrapó una tormenta y casi todas las naves persas se hundieron. Entonces, en 2 tormentas, casi 300 naves persas fueron hundidas. Entonces, una de las cosas que hizo posible los viajes transatlánticos es que los galeones no solo utilizaban las velas como fuente de motricidad, sino que sus bordes eran extremadamente altos. Sus costados eran tan altos que aunque tendría que ser un temporal demasiado fuerte para que un galeón se fuera a pique. Entonces, la pregunta es bien sencilla.
las galeras eran extremadamente útiles y todavía combatieron por mucho tiempo más después de 1571 en el mar Mediterráneo. Pero después, si se quería tener viajes transatlánticos, si se quería tener comunicación con América, si se quería llegar mucho más lejos que el litoral europeo, necesitaba barcos de gran porte, necesitaba galeones. Y es ahí donde, una vez la galera ya no tiene relevancia, las marinas de guerra poco a poco fueron desechando a las galeras y colocando más fondos en la construcción de barcos de gran porte. Uh-huh. Pero fíjate, Víctor, me estás hablando que eliminaron una fuerza motriz, como es el remo, y entonces no es un retroceso en ese armamento militar. Desde el punto de vista de costo, una galera era extremadamente intensiva en mano de obra. Por ejemplo, una galera griega del siglo V a.C. podría tener hasta 40 infantes de marina para el combate de abordaje, pero requería de 140 a 150 remeros, más otros 10 marineros operando la única vela o operando otras partes de la nave. Entonces, 150 personas teniendo que ser trabajando como remeros, siendo alimentados diariamente, teniendo que ocupar un espacio, teniendo que realizar esa tarea, era extremadamente costosa. Entonces, para reducir los gastos, por lo menos en mano de obra, en personal, tenían que desecharse las galeras. Entonces, hasta que llega el motor de combustión, el motor de vapor, ese fue el gran cambio que ayuda a deshacerse de la utilización de las velas para poder tener una nave con un motor o una hélice que sería el equivalente a los remos. Y uno ya no tiene que tener esas 150, 200 personas trabajando en remos para darle fuerza motriz a la nave. La verdad es que sí, la verdad es que llevas toda la razón, pero claro, los que somos neófitos en este tema, es normal que nos hagamos estas preguntas porque son detalles que a medida que vosotros lo vais contando, pues son preguntas que nos van surgiendo. Y la verdad es que los matices que estás dando con respecto a este tipo de naves, pues son bastante interesantes. No sabíamos que una galera se requería tanto personal, no solamente personal, sino también de habituallamiento en el sentido de comida, armas, y al final tenían un número muy reducido de militares que eran los que luchaban en esas batallas. Y aunque tenía gran maniobrabilidad, sí es verdad que entonces se redujo más a lo que es la zona mediterránea que a la zona atlántica cuando llegó el momento del descubrimiento de América por parte de Europa. Definitivamente, una de las grandes ventajas de la vida en el Mediterráneo era que lograbas tener un cuerpo de agua que desde relativas pequeñas dimensiones por el cual podían transportarse mercancía rápidamente. Lo quiero mencionar porque por mucho tiempo el transporte de granos básicos desde Egipto hacia Roma, por ejemplo, fue extremadamente importante. Y luego el comercio del lejano oriente que pasaba por el Medio Oriente para llegar a lugares como Venecia, para lugares como todas las repúblicas italianas que se beneficiaron enormemente con el comercio marítimo. Pero precisamente, cuando, como has mencionado, el descubrimiento de América, cuando llega el descubrimiento de América, fue propinado porque se querían, en la época de las exploraciones, encontrar un camino, una ruta fuera del Mediterráneo para llegar hacia el lejano oriente. El problema con el Mediterráneo era que era un espacio de tierra lleno de conflictos. Todo el tiempo había algún estado de guerra entre Oriente contra Occidente. Entonces, la necesidad de alejarse del mar Mediterráneo fue una necesidad
económica empujado por los constantes conflictos. Eso es lo que empuja a muchísimos exploradores españoles, portugueses, a intentar encontrar a través de África primero el camino hacia el lejano oriente y después, en un momento de lucidez mental, fue que se decidieron ir hacia el oeste y encuentran América, descubren América de parte de Europa. Uh-huh. Qué interesante, Víctor. Pues la verdad es que ha sido un placer que nos hayas acompañado esta tarde desde Guatemala y nos hayas aportado en estos pocos minutos tanta información sobre este barco, esta nave llamada Galera, mediante el libro Galeras de Guerra, Historia de los grandes combates navales, editado por Almuzara, que es el título de tu obra. Muchísimas gracias por haberte apartado un poquito de tiempo para poder divulgar de esta forma esta historia, y esperamos que vuelva aquí a este programa para seguir enseñando historia naval de la forma en que lo estás haciendo. Muchísimas gracias, y Juan Ramón, siempre es un placer poder platicar de este tema. Este es el tema que deseo dedicar el resto de mis días, y si tengo oportunidad, así lo haré. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Víctor. Claro que sí, Juan Ramón. Onda local de Andalucía. Y terminamos otro programa recordando que han estado con nosotros esta tarde José Luis Corral presentando su última novela Conquistador, basada en la historia de Jaime I de Aragón, un personaje interesantísimo. Después, con nuestra amiga Lorena, descubrimos cómo es la laja alta y qué es el arte sureño en el contexto de las pinturas rupestres de la zona del campo de Gibraltar. Y desde Guatemala estuvo con nosotros Víctor Manfredo, descubriéndonos mediante 3 batallas navales cómo fueron las galeras, esos barcos que surcaron el Mediterráneo durante tanto tiempo. Solo queda despedirnos, sin olvidar recordaros que estaremos aquí con vosotros la semana que viene, así que sed felices y responsables, porque dice esta frase: la libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres la temen.